el cronograma de suba de tarifas que juega a favor, una apuesta a otro año de crecimiento juega a favor, pero estamos clavados en el 4.2. Entonces hay que ir a buscar un punto, siempre ubíquense acá, ¿no? Un punto. Un punto. Piensen que estos son violencias de atajos y de realidades que imponían licuaciones del gasto de 5 puntos. Porque no era sostenible en esos picos el gasto. Estamos en la cabalgata de un punto allá, un punto, para ir a la meta de 3.2. Salir de acá e ir a la meta de 3.2. Siguiente punto, quiero redondear rápido, es que aún cumpliendo el presupuesto, tenemos el problema de que hay que ir a colocar bonos, porque es 3.2 más los intereses. Entonces, si miren cómo lo he armado en dólares para simplificar, el déficit fiscal primario, el número que ven acá es como si fuera 4.2 del PBI y 3.2 del PBI. En pesos, 430.000 millones de pesos, los números oficiales, pasado a dólares para simplificar. Argentina tiene un presupuesto, tal cual lo muestra el ministro de Finanzas, del orden de los 50.000, 40.000 el año que viene millones de dólares, a los cuales se le descuenta el financiamiento en orden con el inflation targeting que emite el Banco Central, que son los 160.000 millones de pesos y algo menos el año que viene, y el rollover de la deuda en pesos, porque cada vez que vence deuda en pesos se rolloverea en el mercado local. Entonces, queda para el ministro Caputo la tarea de ir a buscar 35.000 millones de dólares en un año y 30.000 el que viene, donde si le sacamos cuestiones vinculadas a la RIP o al mercado local y demás, como que Wall Street se tiene que hacer cargo de un piso de 20.000 millones de dólares, más o menos. Piensen cómo arranqué, ¿eh? Arranqué de la inercia, del 4.2 no me muevo, pero fuerzo ahora que se consigue el punto que falta y da 3.2. Da el presupuesto, dan las metas, hay que ir a buscar eso. Ahora, claro, acá viene la inconsistencia. ¿Por qué? Bueno, porque consigo los 20.000 millones de dólares, pero el problema lo tengo en el primero, aún cumpliendo, en el déficit fiscal primario. Porque consigo muchos dólares, pero el vencimiento en dólares son 19.000, 13.000. O sea, me sobran dólares respecto a los compromisos en dólares. Bueno, esto no es ni más ni menos que lo que termina comprando el Banco Central, que no va al mercado, pero de todos modos emite el Banco Central adicionalmente a la emisión primaria de base monetaria en línea con su inflation targeting. Entonces, claro, hay 15.000 millones de dólares de los que consigo afuera que lo tengo que usar para el déficit fiscal primario en pesos, porque no le pago a los jubilados, a los sueldos y a los subsidios. Cuando hago eso, pero insisto con mi meta inflacionaria, aparece el siguiente actor. ¿Qué es qué? Y bueno, quiero absorber el remanente, porque si no, se me juntan en el mercado más pesos de los que quiero. Y ahí aparece la LEVAC. ¿La LEVAC cuál es? Y bueno, es el instrumento absorbedor de esta metodología de financiamiento para este agujero. Y bueno, y pago el 27 y acá asumimos y allá estamos. Y si el año que viene me financio de nuevo con vencimientos, con endeudamiento externo, pero insisto en mi meta inflacionaria, no tengo más remedio que seguir absorbiendo con LEVAC, que, digamos, está trocando de los bancos a las personas. En el fondo lo que ha ocurrido es que el kirchnerismo, 2012, 13, 14, 15, iba directo a la emisión monetaria. Iba directo a la emisión monetaria, porque otra cosa no le interesa y la tasa de inflación tampoco. Y bueno, nosotros ahí hemos bajado claramente la emisión monetaria directa, pero no hay más remedio que seguir con la emisión monetaria indirecta a partir de comprar los dólares que sobran acá para pagar el déficit fiscal primario. Entonces se hace una emisión fiscal gorda. Ahí viene la inconsistencia entre tasa de inflación pretendida y emisión monetaria, aún absorbiendo
semejante tonelada. No sé si se entendió claramente el bloque de la inconsistencia. Y bueno, ahora viene esto, donde lo dejo acá, lo vamos a discutir, el capítulo de la Agenda Nación-Provincias, donde todos los temas están encadenados, la reforma tributaria, cuyo eje es la neutralidad, y la reforma laboral y previsional no a la brasileña, donde esto lo dejo para discutir, ¿no? Este es el ejercicio, más o menos, de lo que uno imagina, lo que escuchamos ayer, lo que está anunciado, está acá. Tenemos que discutir esto. Esto es, no obstante, esto, digamos, es una agenda que busca, ¿qué busca la agenda? La agenda busca que el 4-3, 4-2 que no podemos quebrar y que tiene que ir a 4-2, 3-2 se cumpla. Porque los números fiscales no se escaparon, pero cuestan bajarlo. Entonces estamos buscando un punto. Entonces la reforma busca ese punto. En el medio tenemos el tema del conurbano, que es medio punto. Y el tercer invitado son los gobernadores, que dice, bueno, si vos necesitas un punto y la gobernadora medio punto, nosotros no queremos poner el punto y medio. Ahí hay una negociación. Ahora, neto tiene que quedar un punto. Aún quedando el punto, hay que traer esos dólares de afuera. Esos dólares, si simultáneamente quiero la meta antiinflacionaria, tengo que seguir absorbiendo parte de la emisión esa indirecta. Y bueno, acá estoy. ¿Por qué? Y porque esto, les dije yo, si me dejan traer un cuadro, traigo este. O sea, hemos recibido un verdadero calambre que no explotó. No explotó porque, no sé, el maestro que lo dejó ahí. Y ese quedó ahí arriba, en ese nivel de gasto y en ese nivel tributario. Entonces, el esfuerzo que está haciendo el presidente aquí es mayúsculo y viene esto. ¿Cómo sacar de acá una agenda que me dé un punto y que sea pro-competitiva? En eso estamos. Algún día va a venir esto. ¿Dónde empieza a cambiar? Si sumo la LEVAC, algún día va a venir esto. Y si es con mercado interno, será crowding out. Todo tiene costos y beneficios. No hay doble discurso. Despacito, yo me rindo frente a la política, frente al timing, frente a las dinámicas. Y bueno, y la extraordinaria ocurrencia de Rodolfo Santangelo, cuando dice, mirá, acá tenemos el cubo, que es asible, porque los países lo han hecho, y tiene el cubo real es un cubo con 6 caras igual de difíciles todas, pero se hace. Esta tiene una cara tramposa, porque este es más complicado, hacer esta cara es más complicada. Ahora, vas armando una, pero si simultáneamente querés la otra, y querés bajar acá para que no se te vayan las LEVAC, querés reactivar acá, pero sin que se te ahonde el déficit comercial que está llegando, y yo diría de cuenta corriente, antes de lo previsto. Querés mejorar el salario, pero que sea en base a competitividad, no que sea en base a aumento de costo argentino. Querés subir el tipo de cambio, pero que no haya pass-through, y esto viene complicado porque te lo dejaron allá arriba. Bueno, dejo acá, así calentito así para... Vos sabés que... Gracias, Carlos, excelente. No sé cómo me dio. A propósito del cubo mágico, no sé si viste la última noticia del cubo mágico, ¿la leíste? No. ¿O estabas muy metido con el tema del déficit? Contame, a ver. El cubo mágico fue noticia esta semana. ¿Alguien la leyó, la noticia del cubo mágico? ¿O yo soy el único que lee esas pavadas? Bueno, hay una persona que batió el récord mundial de cubo mágico. Que lo armó en 5 segundos. Hay que traerlo acá. Hay que traerlo rápido. Habría que darle este cubo a ver si lo resuelve. 5 segundos. Bueno, Miguel, un gusto. Gracias, como siempre. Buen día a todos. Gracias por la invitación. Yo voy a proponer más bien una continuación de alguna de las cosas que dijo Carlos, porque la verdad que en la profesión la situación fiscal nos genera una preocupación no menor a todos. Y más que nada por el hecho de que
ese déficit fiscal ya no se financia mayoritariamente con emisión monetaria. Antes se financiaba todo con emisión monetaria y teníamos inflación, nos decían que la emisión monetaria no tenía nada que ver con la inflación, ahora nos dicen que la emisión monetaria es lo único que tiene que ver con la inflación, entonces se financia con deuda, 2/3 con deuda aproximadamente, 1/3 con emisión monetaria, pero evidentemente ese es uno de los temas que cuando uno pregunta por la sostenibilidad de todo esto, vamos directamente al problema histórico argentino, o sea, la deuda. ¿Esto se sostiene o no se sostiene? Un sistema de metas de inflación que financia con endeudamiento. ¿Se puede sostener hasta cuándo? ¿Converge? ¿No converge? Lo primero, y por suerte, es que estamos dentro del mundo y la deuda se toma mayoritariamente en el mercado internacional de capitales, de modo que lo primero que uno tiene que ver es si va a seguir habiendo liquidez en el mundo. Ahí están las metas de los directores de la Reserva Federal para la tasa de interés de corto plazo para este año, el año que viene y 2019, y cómo fue evolucionando esa previsión. Hoy se espera que la tasa de interés de corto plazo esté en la zona del 2,8 y que se ubique en la zona del 2,8 a partir de 2019 para manejarse en esta zona. Hoy está en la zona de 1/4, de 1/4, 1/3/8, de modo que lo que se ve es un proceso gradual de normalización de la política monetaria. Si el jueves se confirma que el nuevo jefe de la Fed va a ser Jerome Powell, es un hombre que va en la línea gradual de Yellen. Por lo tanto, ahí, digo, si uno tuviera que decir rápidamente en un minuto si en el mundo va a haber plata para Argentina, yo diría sí. Si me preocupa o no, no sé, siempre estas cosas en algún momento terminan mal, ¿viste? Cada 15, 20 años los que le prestaron a los inviables se dan cuenta que no le pueden seguir prestando, de modo que se sabe claramente que esto no es, nada es para siempre. En esto, por eso, la agenda interna tiene que converger, porque si la agenda interna no converge, esto en algún momento va a diverger, digamos. Esta es una muestra de cómo se financian los países. Fíjense que después de Trump, que era el temor, que era el cuco, casi todos los países se financian más barato. Todos, Argentina, Chile, México, Brasil, todos se están financiando más barato. Quiere decir que el mundo se pone nervioso cuando Norcorea tira un cohete y el cohete erra. Y al otro día se olvida. Y bueno, un día van a acertar con el cohete, cuidado, digo, ¿no? Los mercados están completamente lanzados a la búsqueda de rendimiento sobre la base de una política monetaria de tasas del 1%. Y en Europa del 0%, por lo tanto, como de lo que se trata es de tratar de vivir sin trabajar, 4, 5%, 6% de rendimiento, hay demanda absolutamente dinámica, digamos, muy fuerte. ¿Va a subir rápido la tasa de interés en Estados Unidos? No va a subir rápido. Primer motivo es que la inflación es baja. Todavía no llegó al 2%, el índice de precios centrales al consumo está en 1,6, 1,7, el target es 2, todavía la política monetaria puede ser razonablemente expansiva, pero además hay otros motivos, y los motivos son el endeudamiento. El endeudamiento que tienen en Estados Unidos las familias y el gobierno hace que sea prácticamente inviable cualquier modificación muy fuerte de la tasa de interés. Fíjense, las familias americanas que debían 50 puntos del producto en el año 86, en la crisis de Lehman llegaron a deber 100 puntos del producto, hoy están en 80 puntos del producto, 2/3 de esos son hipotecas. Cualquier suba abrupta de la tasa de interés los manda abajo del agua. Y no son solamente las familias. Para mantener a la economía mundial después de Lehman, el mundo siguió gastando mientras la recaudación impositiva de los países se desplomaba.
como resultado de eso, aparecieron déficits fiscales enormes. Estados Unidos llegó a tener 8 o 9 puntos del producto, y como se financian con deuda, miren lo que pasó con la deuda. 10 años de evolución de la deuda, Irlanda de 14 puntos a 62, Italia de 86 a 114, Japón de 80 a 131, Estados Unidos de 44 a 82, Estados Unidos duplica la deuda pública. De vuelta, nadie soporta una tasa de interés real alta en una economía mundial que crece en forma muy moderada o lenta, porque una suba abrupta de la tasa de interés se lleva puesta a las familias del mundo desarrollado, pero además se lleva puesto a los estados. Fin de esta historia, plata va a haber. ¿Qué otra cosa está pasando que sirva para saber qué nos puede pasar a nosotros? Brasil. ¿Cómo viene Brasil? Brasil, que venía a 2 años de caída fuerte del producto, este año empieza una suave recuperación, sin gobierno, prácticamente sin gobierno. Para el año que viene se espera una recuperación un poquito mayor, este año 0,7, el año que viene la economía brasileña puede crecer algo más de 2, y sin embargo Brasil no deja de tener algunos problemas que no termina de solucionar, siendo una economía que accede al crédito internacional. Nos puede dar una idea de lo que te puede llegar a pasar también en la Argentina. Yo hablo de Brasil, pero estoy hablando de la Argentina de pronto. Miren este cuadro, este gráfico, donde la cuenta, mientras la cuenta financiera de Brasil te da como 8 puntos del producto, pero hay 6 puntos de intereses. O sea, Brasil durante años pagó intereses, esto se tenía superado el primario y no lograba cerrar. Ahora paga menos tasa de interés, por eso la línea roja mejora, pero la recesión le desplomó el resultado primario. Con lo cual, la situación fiscal de Brasil, la verdad, que no ha mejorado prácticamente nada. El comercio mundial está exactamente a la mitad de dinamismo que antes de la crisis de las hipotecas subprime. En la crisis de las hipotecas subprime, la línea esta media, la línea roja, que es el comercio internacional, crecía al doble que el PBI mundial. Crecía al 6,5%. Y ahora crece igual que el PBI mundial, al 3,5%, 4%. Las exportaciones chinas crecían al 3% y ahora crecen al 5%. Y las importaciones europeas, que crecían al 6, crecen al 2. O sea, nada por el lado del comercio internacional si uno piensa en qué es lo que puede llegar a traccionar economías emergentes como la nuestra, pero de tipo de cambio atrasado y problemas de costos y competitividad como la nuestra. Argentina. Este grafiquito, la verdad que le hemos sacado el jugo, jugó más años que perfumo, la verdad, este gráfico. Pero este gráfico lo que te dice 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 2 años electorales la economía crece, 2 años no electorales la economía cae. ¿Por qué crece? ¿Cuáles son los fundamentos del crecimiento? Que el salario le gana al dólar. Cuando el salario le gana al dólar, entonces el dólar funciona como ancla, los salarios le ganan a la inflación, si no tocas las tarifas, la economía vuela. Año 2011. Año 2013 de vuelta, 2015 lo mismo, 2017 no crece tanto la economía este año porque hay tarifas de por medio, si no hubiera habido ajuste de tarifas la economía estuviera volado 5 o 6%, pero digo, al otro año no se sostiene, este ha sido el patrón de la economía argentina, una economía que va en zigzag, navega a vela con viento de frente, se acelera el ciclo en los años electorales y se recoge el barrilete o se ajustan las riendas en los años no electorales. Probablemente el año que viene, no electoral, pueda ser el primero desde 2011 donde se rompa esta dinámica. Yo estoy esperando que el año que viene la economía crezca. Ustedes preguntan, pero ven, ¿de dónde va a crecer la economía? Si viene ajuste fiscal, si viene
va a haber un ahorro aproximado de 80 a 100 mil millones de pesos por el cambio en la fórmula para medir la movilidad previsional. Aumentan los impuestos internos, impuestos al consumo, va a haber 3 rondas de aumento tarifario que van evidentemente contra el ingreso disponible. Se está presionando para romper la inercia en la puja distributiva con un presidente que nos dice que está tratando de que las paritarias se vayan adaptando a la expectativa de inflación, mejor dicho, a la meta, pero bueno, hay que ver si eso se va a poder cumplir. Paritarias al 12, 13 o 14% es una cosa que está por verse, si eso se va a poder cumplir, pero digo, con salarios que no le van a ganar a la inflación o que le van a ganar por poco, bueno, ¿de dónde va a venir el crecimiento? Y lo que yo creo, porque ya hay muy poco tiempo, el crecimiento va a venir de acá, del crédito. Esta es la novedad de la economía argentina. Si la situación fiscal es igual de mala que antes, el sector externo está peor que antes, ahora vamos a mostrar algo del sector externo, el único truco para hacer flotar y volar a esta economía es el crédito. ¿Cuál es el truco? El truco es que la base, el punto de partida es bajísimo. Tenemos 12 puntos de crédito al sector privado, de los cuales las familias llevan 6,6 puntos. Fíjense el gráfico que yo les mostraba del crédito a las familias en el mundo desarrollado, que es 70, 80 puntos, etcétera. Las empresas toman solo 4 puntos del PBI, o sea, estamos con un tamaño del sistema financiero y un tamaño del crédito que es completamente anormal para un país que pretende tener un funcionamiento normal de su economía. De modo que el crédito puede ser el argumento, y sobre todo el hipotecario. Miren lo que está pasando. El crédito hipotecario es 1 punto del producto. En Brasil hace 10 años, cuando esto arrancó, era 1 punto del producto. Hoy es 8 puntos del producto. Digo, ahí va a estar, me parece, la llave para romper la dinámica esta de que el año que viene, porque no hay elecciones y va a haber ajuste fiscal, la economía no crecería. La economía va a crecer y el argumento es el crédito, porque además se junta el crédito externo que va a seguir para el fisco y va a seguir para las empresas que tampoco se endeudaban externamente en los años anteriores, pero además aparece el crédito interno. De vuelta, hay que ponerle semáforo amarillo y seguramente las hipotecas, qué sé yo cómo terminan, si dentro de 7 años se van a poder pagar, no se van a poder pagar, pero mientras tanto el ciclo es joven, recién empieza y ese va a ser el gran argumento para el crecimiento de la economía el año que viene. Y esta es la parte que junto con lo que Carlos mencionó en forma exhaustiva frente al problema del gasto público, donde, por ejemplo, uno podría poner un gráfico mostrando que el gasto previsional pasó en 15 años de 5 puntos del producto a casi 10 puntos del producto, y que lo hace insostenible, un poco lo que él contaba, que con esa fórmula no íbamos a ningún lado. Pero además está la cuestión externa. Los programas de metas de inflación, con déficit fiscal alto que se financian en el exterior, generan sobrefinanciamiento de déficit que ya son altos. Y el sobrefinanciamiento son dólares, y los dólares excedentes presionan a la baja del tipo de cambio. Y la baja del tipo de cambio genera que en un país como Argentina, que tiene 6 décadas de ahorrar en dólares, la gente siga ahorrando en dólares. La formación bruta de activos externos para este año es de 30.000 millones de dólares, la cuenta de turismo negativa es 8.000 millones de dólares, hay algunas industrias como la automotriz, con las autopartes que genera otros 8 o 9.000 millones de dólares de déficit, la balanza energética todavía es negativa. Cuidado, sobran dólares hoy para financiar a una economía que tiene un déficit externo que este año en la cuenta corriente va a estar en 4 puntos del producto. Estamos hablando de 24.000 millones de dólares, y que el año que viene va a tener un déficit externo todavía mayor. Ahí hay claramente una espada de Damocles, hay un programa que trabaja con una tasa de interés muy alta y con un tipo de cambio real
que claramente le complica fuertemente la vida a 20 provincias que viven y dependen de exportar productos que saben hacer, para los cuales tienen calidad, son competitivos y que hoy no pueden ganar plata. Gracias. Gracias, Miguel. Bueno, nos queda un ratito para charlar algunas cuestiones que se han tocado en estas dos charlas. Lo primero que le quiero preguntar es, ayer Macri lanzó una serie de programas, de consensos, de necesidad de avanzar en reformas estructurales, pero él mismo reconoció, y ustedes también lo han mostrado acá con toda claridad, que acá hay un problema primario. Es decir, acá tenemos un tema con las cuentas públicas, que es el pecado original que ha tenido la Argentina en las últimas décadas y lo que ha hecho naufragar a prácticamente todos los gobiernos en los últimos 40 años, que claramente no está resuelto. Entonces la pregunta es, ¿estamos avanzando con reformas estructurales cuando todavía no encaramos la principal reforma, que es bajar el gasto y achicar el déficit? ¿Está bien eso? No, yo creo que lo que se presentó ayer, y en eso estoy de acuerdo, es la simultaneidad de encararlas. Es como si yo tuviera, si me olvido por un momento de los tres ejes del presidente y nos concentramos ahora específicamente en lo que vos decís, es como que tuvieras que armar dos columnas. Una columna que es una agenda fiscal, y yo diría mercantilista y numérica, por llamarla de alguna manera. Y otra columna que podría llamar agenda pro competitividad. Y es una división que en algunas cosas se puede hacer en forma tajante, en otras no, porque digamos se te mezclan los tantos. Acá necesitas un punto del PBI para poder pasar del 4 de primario al 3. O sea, ahí te tenés que quedar con un punto del PBI y está el fondo del conurbano y está... Y en la agenda pro competitividad influyen cosas que tienen que ver con cuestiones tributarias, pero además con juicios laborales y con otro conjunto de cosas que hacen a la productividad y a la competitividad. Bueno, y ahí está el arte. Entonces, en general, la clase empresarial, cuando ve esas dos columnas, tiende a inclinarse por pedir más cosas pro competitividad. ¿Por qué? Porque es la diaria de ellos. Sobre la base de que si acá me bajas impuestos y me haces más competitivo, digamos, hay que empezar a buscar las cosas pro competitividad. La primera que viene a la mente con el cuadro que mostré es, me dejaron la presión fiscal más alta de la historia, entonces bájame. Ahora, si es bájame acá, te empieza a pegar en la columna de acá. Entonces tenés que ir con cuidado. Ahora dice, no, porque si me bajás, si me da rentabilidad y yo entonces empiezo a ganar plata y tomo empleo y crece la economía, cuenta matemática que nunca da. Y que la pueden hacer los Trump, que bajan impuestos y van a la deuda, que vale 2 mangos con 20 y se lo prestan, y 3 años. Pero cuando vos arrancás de un déficit fiscal tan alto y de un financiero tan alto y sin mercado de capitales local, y tenés que cerrar porque no tenés la posibilidad de los Trump de decir te bajo acá, se te complica un poco. Después yo he hecho la propia autocrítica, que me ha costado caro, pero que ha sido así, y que ayer con el discurso del presidente queda demostrado, porque ayer el presidente da el puntapié inicial para el gradualismo fiscal, pero es llamado puntapié inicial a los 2 años del gradualismo fiscal. O sea, todavía no hubo esa historia de shock y gradualismo que repetimos hasta el cansancio y que lo escribió Santangelo públicamente, porque yo estoy corrido, nunca hubo semejante discusión y de haberse puesto en marcha gradualismo y shock, se hizo exactamente al revés, digamos, hubo gradualismo, shock monetario y devaluatorio con inacción fiscal. Entonces, con 2 gradualismos estamos de acuerdo, ahora un shock acá e inacción acá. Ayer se pone en marcha el gradualismo fiscal, que hay que votarlo, hay que ver hoy a la tarde qué es, hay que ver la letra chica. Entonces ahí las cosas empiezan a enderezarse. Pero manejar simultáneamente, en forma equitativa, justa y lógica, una agenda fiscal que arranca de esa herencia. Por eso el gráfico es imborrable, hay que llevarlo acá, el gráfico es en el bolsillo. Arrancar de esa herencia
y generar una agenda pro inversión, pro competitividad, que le agregue leña al fuego de lo que recibiste, es muy complicado. Estamos frente a esa hazaña y ayer el presidente la ha puesto en marcha. Recién Carlos hablaba del shock monetario. La pregunta, Miguel, ¿es posible llegar a inflación de un dígito con este esquema que ustedes describieron muy bien de, bueno, ahora no recurro más al Banco Central, pero sí al endeudamiento, después el central está obligado a comprar los dólares, después está obligado a absorberlos? Se mostró con un gráfico de 1.800.000 millones de LEVAC, va a haber, si no entendí mal, el año próximo. ¿Se puede bajar tan rápido la inflación como pide Sturzenegger? ¿Es algo factible? La experiencia histórica en Argentina dice que la única forma de bajar drásticamente la inflación son con planes que planchen el tipo de cambio. Nunca con tipo de cambio flotante en la Argentina la inflación se pudo bajar rápido. Normalmente la convertibilidad o en su momento la tablita, bajaran rápidamente la inflación, después duraban lo que duraban, pero cuando vos estás flotando y tenés un programa de metas, Brasil puso en marcha su programa de metas en 1999, está llegando ahora al 4%. En el interín tuvo años del 14, 15, 17, siempre aplicó una tasa de interés muy alta. ¿Tasa de inflación, decís vos? Estoy diciendo que la tasa de inflación este año en Brasil va a estar en la zona del 4%. Sí, pero tiene tasa de inflación de un dígito Brasil hace más de 15 años. No, pero tuvo años, bueno, podría mostrar un gráfico ahí, tuvo años de 14% hace 7, 8 años. Pero digo, los programas de metas atrasan el tipo de cambio con tasas de interés muy altas, en algún momento corrigen. A Brasil le duró 9 años, en 2011 le explotó el esquema de apreciación del tipo de cambio. El tipo de cambio había ido de 2,80 a 1,50, pasó de 1,50 a 4 reales por dólar en 3 años sin escala. Pero digo, pero Brasil creció 2% promedio los últimos 18 años. Digo, Chile, ¿cuánto demoró Chile para llegar? Digo, no se llega del 22, 23, 24% con control de cambios. Digo, inflación tendencial, por ahí hasta era más alta. Para mí hay un objetivo demasiado ambicioso en la Argentina de bajar demasiado rápido la inflación, de poner metas que de pronto la realidad no convalida, y eso te obliga a una sobreactuación de la política monetaria, en este caso a través de la tasa de interés. Un ejemplo es lo que pasó este año. Teníamos metas de 12 a 17%, la inflación va a terminar 23, 24%. Había metas de paritarias, la gobernadora Vidal dio una batalla épica en el tema paritarias para tratar de cerrar al 18-19. Bueno, 3 meses antes de las PASO terminó cerrando en el 25-26. Digo, juegan otros actores. El año que viene alguien piensa que la paritaria promedio del país puede estar en el 11%, 12%. Bueno, eso no tiene credibilidad hoy. ¿Estaría mal que la inflación el año que viene sea 16 o 17? Para mí estaría bien. Tuvimos 39, de 39 bajamos a 24, de 24 vamos a 17, la verdad que uno está en camino. O sea, la tendencia es más importante que la meta en este caso. Yo creo que no solo que es más importante, es que cuando uno sobreactúa la meta, después no puede cumplir, y es lo que se vio este año y lo que yo me atrevo a decir que vamos a ver el año que viene. 2 preguntas finales casi en ping-pong. El tipo de cambio, ¿ven mayor tendencia al atraso cambiario el año que viene y eso va a alimentar los problemas de cuenta corriente, es decir, cada vez se van a ir más dólares por ese atraso cambiario? Bueno, pareciera que de fondo, si tenés que conseguir esos dólares, el tipo de cambio está más cercano a mantenerse dentro de lo que vos denominás atraso cambiario, digamos. Yo, de todos modos, tengo ahí algún reparo con la visión sector externista. Y algún comentario respecto al timing de la inflación y su vinculación estrictamente al tipo de cambio. Voy a empezar por esto último.
Y se han visto en muchos visitantes que llegaron a la Argentina y mostraron que efectivamente los timings para ir a un dígito son complicados. Pero la asociación en el 90% de los casos, e incluso en la historia argentina, y saliendo del corto plazo, está mucho más vinculado al agujero del fisco que al tipo de cambio fijo. Todos los presidentes de bancos centrales que han venido de Chile, de Paraguay, de Israel, y otros ejemplos internacionales, y para Argentina mismo, si uno sigue qué es lo que ocurría en el gráfico ese de 1960, la asociación de una tasa de inflación sostenible en el tiempo, que muchos ejemplos no tenemos, y baja con independencia del timing, está mucho más vinculado a la cuestión fiscal como sustentable en el mediano plazo que al tipo de cambio fijo, que puede tener un resultado más inmediato, cortoplacista y no sé cuán sustentable. La cuestión del sector externo. Yo creo que es un ejercicio que hay que estudiarlo por dos motivos. En la década del 90 y en el sudeste asiático era la década de los tipos de cambio fijos donde los bancos centrales perdían reservas. Y recuerdo que el 5 puntos de cuenta corriente negativa prendía una luz amarilla, porque los bancos centrales ponían la reserva y empezaban con tipo de cambio fijo a tener presión devaluatoria. Bueno, esa es una lección que tenemos para aprender ahora, primera cuestión, antes de entrar en el mercantilismo de la cuenta corriente, que es mi próximo paso. Entonces, estamos frente a una nueva experiencia, que son tipos de cambio flotantes donde el Banco Central no pone dólares. Yo ya sé que quiero ir a la practicidad del policymaker y que alguien no me diga, vas a ver 4 días seguidos, 4 meses seguidos que tengas presión, que suba el cambio, como pone el Banco Central. Bueno, es una experiencia que tenemos que pasar y es un modelo nuevo que tenemos que pasar en términos de tipo de cambio que debiera responder a un déficit de cuenta corriente. Por supuesto, en el caso argentino, todavía no hemos aprendido, o por el alto grado de dolarización de su economía, todavía cada vez que tocamos la moneda tiene mucho pass-through. Cuando Miguel recién mencionaba los últimos 3 o 4 años, cuando tiene que ajustar Brasil en una devaluación fenomenal, la devaluación fenomenal es 45% real, porque devalúan 83% la moneda y la inflación se le va a apenas 10 anual. Todavía no estábamos frente a ese milagro. Hoy, si la cuenta corriente de Argentina deficitaria ajustara vía tipo de cambio, te encarajina la inflación. Hoy, pero eso es una lección a aprender. Y termino. En la cuenta corriente se nos vienen 4 8.000 negativos. Un 8.000 de déficit comercial, que puede ser hasta un poquito más. Un 8.000 de servicios, turismo, que innecesariamente estamos dilapidando, porque el precio al cual se exporta manzana en Río Negro es el mismo que comer en River Café en Nueva York, son los mismos precios, y River Café en Nueva York y Santa Teresita valen lo mismo. Entonces, viste, es una cuestión que en la salida cambiaria, a mi juicio, ha sido un error, pero no importa. Segundo 8.000. El tercer 8.000 es de intereses de la deuda pública y el cuarto 8.000 es de utilidades y dividendos. Ese es el 30.000, 32.000 o 5 puntos negativos de lo que se llama la cuenta corriente devengada del balance de pagos. Entonces hay que transformarla en cambiaria al devengamiento. Y entonces, en general, lo que hemos aprendido en estas salidas es que el déficit comercial, que lamentablemente llegó muy temprano, tiene un problema gravísimo en el estancamiento exportador. Pero el 10.000 negativo está viniendo con financiamiento de importaciones. Segundo tema, el 8.000 de intereses de la deuda pública está viniendo con dólares de Caputo. Tercer tema, el 7.000 de utilidades y dividendos va a tener por lo menos la mitad de reinversión de utilidades, quiere decir cambiariamente. Y cuarto, no te salvás, el 8.000 de turismo y viaje, este cambio va a seguir siendo 8.000. Quiere decir entonces que no en términos de una solución definitiva,
pero yo le bajaría por un tiempo un cambio a la tensión que genera tener 5 puntos de cuenta corriente de balance de pagos devengada, que no es eterno, pero que te va dando tiempo. Nos estamos quedando sin tiempo, último minuto nada más, porque ya tenemos otros paneles. El año que viene va a haber crecimiento, por ahí parecido al de este año, me gustaría que me cuenten eso. Y después, si son optimistas para lo que se viene o son más bien cautos. Un poco me dieron la idea con todo lo que han charlado, pero me gustaría la reflexión final. Yo creo que va a haber crecimiento. Este año me parece que vamos a estar en 3%, puede ser 3,1, puede ser 2,9, nadie sabe. El año que viene vamos a estar arriba de 2, básicamente por el lado del crédito. Yo el optimismo, menos que este año. Y yo creería que sí, porque me parece que por más que el crédito juegue para ayudar al ingreso disponible, la dureza fiscal y por el lado previsional y por el lado tarifario, alguna factura le va a pasar al consumo, y a mí me parece que el atraso cambiario también le pasa una factura a la inversión en transables. Lo que está claro es que tenemos una economía que tiene déficits importantes y que a su vez, como dijo Carlos, está financiada. Yo diría que está sobrefinanciada, por eso también creería que el atraso cambiario va a persistir. Normalmente los programas de metas de inflación, las 3 variables siempre llevan un orden. La tasa de interés arriba, la tasa de inflación después y la tasa de devaluación un poco más abajo, y me parece que ese patrón va a continuar porque el gobierno va a poder financiar la transición, después se verá si la transición sale bien o mal. Porque Carlos decía, vamos en búsqueda de ese punto fiscal, sí, el año que viene. Al otro año hay otro más, después hay otro más. Sí, bueno. O sea, la tarea, el trabajo es realmente enorme. De momento me parece que vamos bien en el sentido de que se inició una agenda y ahora es remar y remar, ¿no? Carlos, lo último, ¿se crece más o se crece menos el año que viene? No, por primera vez creo que vamos a romper el hechizo del menos más, menos más, menos más, si no hay ninguna disrupción. El año que viene no se crece si hay disrupción. Y la disrupción no sabemos de dónde puede venir. Pero yo lo enfrentaría el año que viene como uno lo aprendió en la casa y viniendo bien de abajo. Cauto y austero, aunque progresista y encarador. Eso es lo que uno aprendió no en la universidad, en la casa. O sea, la austeridad, cauto, acá en la Argentina está tergiversada esa discusión. Resulta que ser austero, cauto, moderado y cerrar las cuentas es ser ortodoxo y no pensar en la gente. Eso es mentira. Inauguró ayer el presidente poniendo arriba de la mesa como corresponde, mostrar que eso es mentira, eso es trabajar por la gente. En mi casa éramos cautos y austeros, simultáneamente de la colectividad donde vengo, progresistas y encaradores. Y esa es la fórmula, cautela, austeridad, aunque encarando los desafíos que tenemos. Muy bien, gracias a ambos, un aplauso.